Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, se lo escucha bien. Ya, gracias, perfecto. Chicos, buenas tardes. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya, estaba preocupada por eso. Jóvenes, tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Antes haremos la oración. A ver quién se ofrece para hacer la oración del día. Yo lo puedo hacer, doctora. Gracias. Ya. Querido Dios, gracias, Señor, gracias porque ahora vamos a hacer una nueva clase. Por favor, nos ayude para que podamos prestar bastante atención, entendernos todo, aprendernos cada día más para ser muy buenos médicos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas tardes. Chicos, parece que se filtra ruidos para que me puedan escuchar, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase que corresponde al día de hoy. Es la parte que corresponde a trauma físico y térmico. Entonces, para hablar de trauma, obviamente tenemos que ver qué órganos o qué sistemas están comprometidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de traumatismo, generalmente vamos a ver que en realidad puede comprometer a todo el organismo, no solamente, digamos, a la parte ósea, muscular, sino también puede comprometer a órganos internos, a la piel, y a otras estructuras. Entonces, pero básicamente cuando hablamos de trauma vamos a referirnos a lo que son las lesiones a nivel del sistema óseo muscular, ¿no? Entonces, como sabemos, el sistema óseo muscular es el que va a proporcionar el soporte para el cuerpo, es el que va a dar protección a órganos internos y también nos va a permitir movernos, ¿no? Asimismo, en las estructuras óseas se van a almacenar algunos minerales y también se van a formar las células sanguíneas. Entonces, las estructuras principales que vamos a ver en un hueso son, como sabemos, son la diáfisis y la epífisis, ¿no?
Dentro del hueso, o en el hueso también vamos a encontrar el periósteo, que viene a ser, digamos, un tejido membranoso que va a recubrir el hueso. Y en la parte interna vamos a tener el hueso esponjoso, el hueso compacto y el canal medular. A su vez, estos están con sus vasos correspondientes. Chicos, un momentito, por favor. Seguimos con el periósteo, como les había hecho mención, está cubriendo la parte del hueso, viene a constituir un tejido fibroso que está vascularizado e inervado. Entonces, en el hueso, esta es la parte que tiene terminaciones nerviosas. Entonces, por eso es que cuando hay alguna lesión, tipo una fractura, al lesionarse el periósteo que tiene las terminaciones nerviosas es lo que va a causar dolor, ¿no? Asimismo, van a estar en el hueso, van a estar conectados los tendones, a su vez se van a insertar a través de ellos las estructuras musculares y, como les había dicho, tiene sus vasos correspondientes, ¿no? Las estructuras ya microscópicas que vamos a observar en el canal, en el hueso, vienen a ser el sistema de Harber. Vamos a ver que está formado por un canal central, a través del cual transcurren los vasos sanguíneos, y las áreas laterales vamos a tener a los canales de Bowman, ¿no? Como se ve acá en la imagen. Luego tenemos unas cavidades donde están los osteocitos, tenemos el hueso lamelar y los canalículos, por donde van a circular no solamente los minerales óseos, sino también la parte vascular. Ahora, dentro de los tipos de las células que encontramos en el tejido óseo, tenemos a los osteocitos, que vienen a ser las células óseas maduras, tenemos a los osteoblastos, que son las células jóvenes, los osteoclastos, que van a encargarse de la resorción ósea, y van a participar estos tres elementos en la remodelación cuando se produce alguna lesión tipo una fractura. Entonces, ¿qué decimos o cómo definimos el trauma? El trauma viene a definirse como una acción de herir, ¿no? Traumatismo se define como la acción de herir y viene a constituir una lesión que se va a producir en diferentes tejidos u órganos de la economía a causa de una acción mecánica que puede ser externa. Esta puede ser mecánica a través de objetos contundentes, puede ser a través de armas blancas o también por efectos térmicos, ¿no? Ahí vamos a tener al frío y al calor. Asimismo, vamos a ver que estos traumatismos implican un daño que va a traer consecuencias en los diversos lugares donde se pueda producir, ¿no? Y que incluso puede llevar a producir un shock, paro cardiorrespiratorio e incluso la muerte, comprometiendo la vida de la persona. Las causas más frecuentes tenemos accidentes de tránsito, agresiones, armas de fuego. También al estar realizando deportes y en caídas puede producirse los traumatismos. Entonces, el paciente traumatizado es aquella persona que presenta diversas heridas, ¿no? Y los traumas más frecuentes que se observa son los traumatismos cráneoencefálicos o traumatismos torácicos, abdominales y también de miembros superiores e inferiores. Acá empecemos con las fracturas. Acá tenemos una imagen. Esta es una placa radiográfica en la que estamos viendo una ruptura a nivel del húmero, a nivel de la parte distal. Y como ven, acá tenemos un signo característico que se observa en este tipo de fractura, ¿no? Esta es la imagen radiológica y acá tenemos la imagen histológica, ¿no?
cómo es que se produce la destrucción y la necrosis coagulativa de las partes óseas. Esta es una imagen de una vista panorámica de la lesión. Entonces, la fractura vamos a definirla como una discontinuidad, como una pérdida o una solución de continuidad entre, digamos, los extremos del hueso, ¿no? Como sabemos, la parte externa del hueso tenemos el hueso cortical y hacia la parte interna vamos a tener el canal medular y en los extremos tenemos el hueso esponjoso, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde, hay una ruptura, vamos a tener una discontinuidad en los huesos y a consecuencia, como habíamos visto, de diversos agentes que pueden producir y que, digamos, rompen esta elasticidad que tiene el hueso y esta estructura produciendo esta separación. Ahora, las fracturas en niños y en adultos tienen características específicas por la misma estructura que tienen, ¿no? Ahora, puede producirse una lesión, que es la que llamamos la fisura, que viene a ser, digamos, una interrupción simple del hueso, ¿no? Sin que se haya fragmentado. En cambio, cuando ya hay una interrupción más extensa con separación de las estructuras óseas, es ya lo que prácticamente estamos viendo como la fractura, ¿no? En el que va a haber lesión del tejido óseo, del periósteo, de la médula y también de las estructuras vasculares. Acá solamente para recordar que las fracturas pueden ser cerradas, abiertas. Cerradas cuando vemos que la piel y las partes blandas están indemnes, aparentemente por la parte externa, pero internamente vamos a ver que sí, las estructuras que están alrededor del hueso también se comprometen, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en las imágenes. Entonces, los tipos de fractura pueden ser cuando es conminuta, cuando tenemos fragmentos, cuando hay depresiones o compresión, cuando hay impactación, pueden ser las fracturas rotadas o en espirales, o también pueden ser cuando, digamos, hay una ruptura parcial del hueso, no hay, digamos, una ruptura total, ¿no? Que es más frecuente ese tipo de lesiones en los niños. Acá tenemos, si empezamos con la parte macroscópica, así es como que llegan los pacientes a emergencia, ¿no? Vienen con diversas lesiones. Acá tenemos un niño que probablemente haya tenido tránsito y así es como se observa, ¿no? Incluso nosotros cuando realizamos las necropsias, al abrir la calota, retirar el cuero, toda la piel y el cuero cabelludo, lo que observamos son estos trazos de fractura, ¿no? A nivel del cráneo. De los exámenes auxiliares de la diagrafía y la resonancia que nos ayudan a solamente la parte o el hueso dañado, sino también el daño como consecuencia de esta lesión. Estamos observando acá a nivel del parénquima cerebral cómo es que se producen estas colecciones cuando tenemos la piel de estas áreas con estas colecciones, estos hematomas, ¿no? Acá también estamos observando otras imágenes abierto el cráneo. Vean ustedes estas
áreas de estas acciones temáticas. Incluso en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando hay traumatismos, no solamente vamos a ver que los traumatismos se pueden producir por caídas, por accidentes de tránsito, sino también pueden producirse lesiones traumáticas por agentes, como por ejemplo los proyectiles, las balas que pueden producir orificios de entrada y salida en diversos órganos, tanto a nivel de la cabeza como también a nivel del abdomen. Estos proyectiles, al ingresar al organismo, con sus características de estas armas de fuego, van a producir lesiones, ya sea, digamos, direccionales, que van a tener una entrada y salida en forma, digamos, directa, o también cuando cuando el proyectil ingresa al organismo, puede producir, digamos, movimientos de mayor destrucción ya sea del parénquima cerebral o a nivel del pulmón, a nivel del abdomen, van a producir diversas lesiones en diversos órganos, ¿no? Entonces, esto, digamos, ustedes cuando hagan medicina legal, ahí seguramente van a ver o se va, estos proyectiles por arma de fuego tienen diversas características y según el arma de fuego, ¿no? Acá está, digamos, la salida por el orificio, vean cómo sale un coágulo hemático, ¿no? Y esto se puede evidenciar. Entonces, como les decía, no tenemos los exámenes de ayuda diagnóstica que nos van a poder urgencia y no para comprobar si tiene la lesión, no simplemente con estos exámenes de ayuda diagnóstica que tengamos, ya sea la radiografía o la tomografía, vamos a poder corroborar nuestros hallazgos clínicos, ¿no? Como lo que se ve acá en las fracturas deprimidas. Entonces, hablando ya de las consecuencias, ¿no? Que pueden formar diversos efectos secundarios, como es los acúmulos de sangre, ahí tenemos radulares, los hematomas epidurales, y conjuntamente con la fractura, en estos exámenes, en estas tomas determina incluso el estado del parénquima, el desplazamiento de los vínculos, el edema cerebral, las áreas hemorrágicas, vamos a poder determinarlas con mayor precisión para poder, digamos, dar una solución rápida, ¿no? Acá tenemos las partes óseas, las meninges, y ahí vemos, ¿no? Las hemorragias pueden ser subdurales, epidurales, pueden ser subaracnoideas, ¿no? Dependiendo dónde se haya producido la lesión, casos se hayan roto. Como vemos acá, las fracturas del cráneo también pueden ser a nivel de miembros superiores, inferiores, puede ser también a nivel del tórax, comprometer el esternón, la columna vertebral, las costillas, y los huesos de la pelvis. Cualquier órgano es sujeto de poder sufrir un trauma, ¿no? Por las causas que hemos mencionado, pues puede producir lesiones en estos órganos, ¿no? Estas vendrían a ser acciones mecánicas, ¿no? Entonces, el tejido óseo, como vemos, es el que se compromete y es el tejido, este tejido el que va, digamos, a regenerarse, al que se va a producir la reparación de las partes óseas, ¿no? Y esta reparación va a llevar a la formación del callo óseo, que lo vamos
modelación, vamos a ver que después de que se ha producido la fractura, lo que se produce es una interrupción, una modificación, una alteración de la arquitectura normal del hueso. Es decir, se va a producir una solución de continuidad. Esta solución de continuidad puede ser lineal, puede ser con trazos de fractura, y a su vez esto va, digamos, a conllevar a efectos secundarios como son la ruptura de vasos, la opción de hemorragia, áreas a las cuales les va a dar nutrición y oxigenación estos vasos, ¿no? Esto va a llevar a su vez a la liberación de diversos factores, ya sea, digamos, humorales, van a una reacción inflamatoria, y esto posteriormente va a haber una reparación, una remodelación del hueso, ¿no? A lo que tenemos que llegar es que una vez que se ha producido la fractura y la hemorragia, la inflamación, posteriormente se va a formarse el callo óseo. Posteriormente este callo óseo va a llevarse a una remodelación, una reabsorción, y posteriormente vamos a tener ya la parte final en el que se restablece la funcionalidad y también la arquitectura del hueso, ¿no? O sea, no siempre se queda con este callo, ¿no? Hay algunos huesos que por diversas circunstancias o factores pueden quedarse con deformidades, pero generalmente se trata de llegar y restablecer la arquitectura normal del órgano lesionado. Entonces, ¿cuáles son las características microscópicas que vamos a observar en una fractura? Luego de ocurrida el daño, lo que se va a observar es una necrosis coagulativa del tejido óseo compacto y esponjoso. A su vez, este tejido, como habíamos visto, está recubierto por el periósteo. Este periósteo tiene vasos y nervios adyacentes. A su vez, también vamos a tener que hay vasos nutricios que ingresan al hueso. Esos vasos también pueden romperse, y lo que se va a producir es una necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, esta necrosis coagulativa va a poderse observar a través de las imágenes microscópicas. Vamos a poder observar la hemorragia que se produce en el área lesional y la congestión vascular, al igual que el proceso inflamatorio, que en un inicio es con presencia de los polimorfos nucleares. Por tanto, viene a ser un proceso inflamatorio agudo. Entonces, todas estas características van a hacernos nos van a mostrar a un hueso no viable, ¿no? Que es, digamos, como nosotros informamos en los estudios cuando nos llega, digamos, trazos de fractura y quieren saber si, digamos, es una fractura incluso patológica o puede ser, digamos, por otra causa, ¿no? Nos llega patología, eh, pedazos segmentos de hueso o trazos de fractura. Como les decía, y ahí lo que tenemos que observar es que si este hueso es viable o no es viable, ¿no? Decimos que es un hueso no viable cuando encontramos estas características: muerte del hueso, que se traduce por la necrosis coagulativa, ¿no? Y ahí tenemos que mencionar si están comprometidos la parte compacta y esponjosa. A su vez vamos a ver también daño de los vasitos. Al ver el daño de los vasos, vamos a ver también una necrosis coagulativa de la pared vascular, de los trayectos nerviosos. Vamos a poder determinar también si la hemorragia es reciente. En la hemorragia reciente veremos que básicamente hay hematíes, y los vasos que están adyacentes también están llenos de los eritrocitos. A esto que llamamos la congestión vascular. Veremos también el infiltrado inflamatorio, básicamente con polimorfos nucleares en el área adyacente. Entonces, todo esto va a caracterizar al hueso no viable, y esto es lo que se ve
en los momentos iniciales después de ocurrida la fractura. Posteriormente, pasado ya las 24 horas, el coágulo que está alrededor del hueso, alrededor de la fractura, va a iniciar el proceso de consolidación y remodelación. Entonces, el proceso de consolidación se dice que es un proceso de regeneración ósea completa para formar el callo, ¿no? Desapareciendo posteriormente cualquier vestigio de fractura y quedando el hueso o volviéndose, digamos, el hueso a su arquitectura normal, ¿no? Tratando de que pueda quedar como fue en un inicio, ¿no? Sin vestigios de daño. Este proceso de consolidación va a tener 3 fases, ¿no? La primera fase, vamos a ver qué es la fase del hematoma, que es cuando se va, digamos, cuando se produce la ruptura del vaso, el derramamiento de sangre, y acá lo que vamos a observar también es la sección de la pared de los vasos, que están a nivel endomedular, y los capilares intraóseos periosteales, ¿no? Y de las partes blandas que están alrededor del periósteo y los tejidos adyacentes, ¿no? Todo este hematoma que está alrededor de la fractura y del canal medular es el que va a iniciar el proceso de formación del callo óseo. Luego tenemos la fase inflamatoria, en el que vamos a ver que la interrupción de este trayecto vascular va a producir hipoxia. ¿Por qué? Porque al producirse ya, digamos, el daño del vaso, ya no va a haber, digamos, ya no va a llegar aporte nutricional con oxigenación y nutrientes a las áreas, digamos, correspondientes de los vasos, ¿no? A las áreas tributarias, y lo que se va a producir es una necrosis de esas áreas también, ¿no? Entonces va a haber una destrucción celular desencadenada por esta respuesta inflamatoria. A su vez, los polimorfos nucleares que están en estas áreas, a través de sus enzimas, también van a, digamos, iniciar el proceso, digamos, de la necrosis, ¿no? También vamos a poder observar la secreción de moléculas inflamatorias, diversas interleuquinas, y ahí tenemos también el factor de necrosis tumoral. Se van a hacer presentes diversas proteínas morfogénicas y factores angiogénicos que van a iniciar el proceso de remodelación. Entonces acá tenemos los cambios histopatológicos que se producen. Como habíamos visto, primero está la hemorragia, tenemos el hueso fracturado. Como vemos, se rompen los vasos que están acá endomedulares, y tenemos el hematoma, ¿no? La colección de sangre alrededor de la fractura. Luego tenemos el proceso de iniciación de la formación del callo óseo. Acá tenemos las zonas que están alrededor de la fractura, en el que vamos a ver el proceso de remodelación con la formación de los vasos de neoformación, que van a tratar de recanalizar o tratar, digamos, de restablecer la circulación en esta área. Vamos a tener la participación de los diversos factores de la morfogénesis y angiogénesis. Entonces se va a tratar de restablecer la continuidad, y todo este hematoma que está formándose acá alrededor de la fractura va a iniciar el proceso de remodelación. ¿Dónde va a empezar? Acá tenemos el periósteo que está acá alrededor. A través de él van a empezar a formarse los osteoblastos, van a iniciar el proceso de remodelación. Entonces, esta es la parte del callo externo, la parte que incluso en un inicio puede ser, digamos, puede tener una consistencia blanda y, digamos, no notar, digamos, que hay una parte dura, sino todo esto tiene, como todavía tenemos el coágulo y parte de fibrina en esta área, va a tener una consistencia blanda, ¿no? Entonces vamos a tener tejido de granulación, va a haber vasos de neoformación, se van a hacer presentes los fibroblastos,
que van a dar origen, digamos, a la formación de este callo, ¿no? Posteriormente, este callo blando va a llegar a formar el callo óseo, que ya tiene otra consistencia, es más duro, porque ya se hacen presentes como les había dicho, los osteoblastos. A su vez también va a empezar a formarse el callo óseo a nivel del hueso esponjoso, en esta parte central. Vamos a tener primero una formación de cartílago. A su vez, este cartílago se va a mineralizar y se va a formar ya el hueso, la estructura ósea terminal, que va, digamos, ya a remodelar el hueso y a restablecer su arquitectura normal, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, restableciéndose los vasos y también, digamos, retirándose los vestigios de tejido necrótico con participación de los macrófagos, limpiando todo el área y restableciéndose, digamos, ya la estructura normal del hueso. Acá tenemos una imagen microscópica, es una vista panorámica. Acá tenemos el trazo de fractura, esta es una costilla. Ven acá la solución de continuidad, que hay, digamos, esta es la parte externa, tenemos el hueso compacto, y hacia la parte interna vamos a tener el hueso esponjoso. Por eso se ve como que acá hubiera unos espacios más claros y otros más oscuros, ¿no? Esta viene a ser la parte del hueso esponjoso. Acá tenemos otra imagen, vemos. Después de que se ha producido la fractura más o menos a la semana, ya empieza el proceso de remodelación, ¿no? Como habíamos visto, las primeras 24 horas a 48 horas ya estamos en la fase de inflamación, y posteriormente los factores de angiogénesis, morfogénesis, las diversas interleuquinas que se van a ir liberando en el área en el hematoma, van a ir liberando y haciendo que los osteoblastos que están debajo del periósteo en esta área empiezan a producir más tejido, se va a acarrear también más minerales y se va a iniciar el proceso de remodelación, como lo que estamos viendo, ¿no? Va a haber una aproximación en las estructuras óseas rotas hasta que se restablece, digamos, la continuidad del tejido óseo, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, ya está habiendo una aproximación de los extremos óseos hasta que se restablece, digamos, ya la estructura o se restablece la arquitectura normal del tejido óseo, ¿no? Como te les decía, acá tenemos debajo del periósteo, vamos a empezar a observar la proliferación de los osteoblastos. Estos osteoblastos van a iniciar el proceso de remodelación, ¿no? Acá mayor aumento. Acá tenemos el periósteo. Acá en esta parte debajo del periósteo tenemos a los osteoblastos. Estos osteoblastos van a ir van a ascender y van a integrarse en la parte ósea, en la parte esponjosa del hueso. Acá tenemos ya la remodelación y participación del cartílago. A su vez, este cartílago posteriormente va a osificarse y vamos a tener ya el hueso compacto. Entonces, estos cambios se van a apreciar básicamente a partir de la segunda semana de ocurrida la fractura, ¿no? En el que ya, digamos, ha disminuido el eritema, ha disminuido el edema, la tumefacción que se tenía en el área de la fractura, ¿no? Con la inmovilización que es básicamente necesaria para que se pueda, digamos, formar el callo óseo. Entonces empieza la remodelación. Vamos a tener después de ocurrida la hemorragia, una reabsorción por participación de los macrófagos. Vamos a tener abundantes macrófagos con hemosiderina que van a limpiar toda el área necrótica, van a retirar los tejidos necróticos, y a través, digamos, de estos osteoblastos, estas células jóvenes, van a empezar, digamos, se va a iniciar el proceso de remodelación y la formación del callo óseo, ¿no? Todos los contenidos necróticos que teníamos en la parte tanto a nivel del hueso cortical como de la parte del hueso esponjoso van a ir siendo retirados, ¿no?
Los vasos que estaban a nivel del canal medular también van a ir restableciéndose a través de la angiogénesis y van a empezar a producir esta especie de lagunas, ¿no? Como las que estamos viendo acá, y que al principio se llenan de agua, por eso aparecen como espacios vacíos, y se inicia el proceso de remodelación. Posteriormente a esto vamos a tener una hiperemia porque los vasos de angiogénesis, esos vasos de neoformación que se están produciendo en esta área de la lesión, es para, digamos, iniciar ya la revascularización del área, ¿no? Vamos a tener mayor ingreso de fibroblastos, de macrófagos, y los factores de angiogénesis y morfogénesis van a hacer que se produzca una revascularización del canal medular. Va a haber la presencia de estas células mesenquimatosas que van a, digamos, llegar o van a ir hacia la línea celular ósea, van a formar los osteoblastos, luego los osteocitos y se inicia la formación del callo óseo, ¿no? Teniendo ya los vasos de neoformación y las células que van a participar en la remodelación, se restablece la arquitectura retirando todos los tejidos necróticos, ¿no? Acá tenemos el tejido de granulación. En el tejido de granulación lo que básicamente observamos es componente inflamatorio, linfocitos, macrófagos, vasos de neoformación. Acá tenemos todavía el trazo de la fractura. Los osteoclastos, que vienen a ser también células que van a participar en esta remodelación, también van a retirar todos los restos necróticos y se va a ir limpiando y restableciéndose la normalidad, ¿no? Va a haber una aproximación de las partes óseas rotas con proliferación de los osteoblastos, osteocitos, formándose estas lagunas. Ahora, lo que se busca básicamente es regenerar el tejido óseo, ¿no? Que vuelva a ser, digamos, a lo que fue un inicio, que se restablezca la arquitectura, tratando, digamos, de eliminar todos restableciéndose la circulación, retirando todos los restos celulares necróticos, para que el hueso vuelva, digamos, a su normalidad, ¿no? Y también a su funcionalidad. Como vemos, se van a dar dos mecanismos, ¿no? Vamos a tener la osificación endocondral y la osificación endomembranosa, ¿no? Como lo que ocurría cuando estaba, digamos, en inicio del feto, ¿no? El callo de fractura, acá tenemos, vean ustedes, las células mesenquimales. Estas células mesenquimales van a, como les decía, no van a ir a formar la línea celular de los condroblastos, van a formar los osteoblastos, que ambos son células jóvenes. Los condroblastos van a iniciar el proceso de osificación endocondral y los osteoblastos van a la osificación intramembranosa, ¿no? Ambos procesos van a restablecer la arquitectura normal del hueso. Entonces se define como callo de fractura a la cicatrización ósea, ¿no? Al proceso de reparación de la fractura, al proceso de restablecimiento de la continuidad del hueso, a que se aproximen la solución de continuidad o los extremos fracturarios de ambos pedazos rotos de una fractura, ¿no? Que se restablezca el hueso cortical y la parte esponjosa del hueso. Entonces, esta formación del callo óseo va a tener 5 procesos o 5 fases. Tenemos la formación del hematoma, luego vamos a tener la formación del hueso, vamos a tener la osificación endocondral, vamos a tener la osificación intramembranosa, y finalmente ya la formación del hueso, ¿no? Con participación ya sea de los condroblastos, luego los condrocitos, luego vamos a tener acá el restablecimiento ya, digamos, el acúmulo de minerales a nivel de las lagunas, la formación nuevamente de los canales de Harvey, de los canales de Bowman, y se va a restablecer toda la estructura.
Entonces, esta biología de la formación o de la remodelación del hueso, primero va a tener la participación de las células mesenquimatosas, que son, digamos, las células originales o las células derivadas del mesodermo, que por una parte van a dar a los condroblastos y otra a los osteoblastos, que a su vez van a iniciar también el proceso de remodelación, ¿no? Con participación de diversos factores, no solamente estos factores que habíamos visto que eran los morfogénicos eran acá tenemos a los fibroblastos, que van a iniciar a través de diversas sustancias esta remodelación, ¿no? Acá también tenemos a la participación de los factores angiogénicos, que a través de la formación de diversos vasos van a restablecer la circulación, ¿no? Y con participación de los condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, vasos de neoformación, se va a restablecer la formación, ¿no? Entonces se va a reemplazar ese hematoma que en un inicio se formó posterior a la fractura, va a restablecerse la continuidad y la arquitectura del hueso. Entonces, las fases que habíamos hecho en mención, tenemos la primera fase que es el hematoma, cuando se produce la hemorragia. Esta hemorragia que va a estar a nivel de los trazos fracturarios y que también va a comprometer el canal medular, como las estructuras adyacentes al área que se ha roto, se va a poder visualizar como lo que habíamos visto en un inicio, ¿no? Luego tenemos la fase de proliferación celular. Acá vamos a ver que se empiezan a formar o empiezan a hacerse presentes los condroblastos y los osteoblastos en el lugar de la fractura, iniciando el proceso de la formación del callo óseo, ¿no? Luego tenemos el proceso de diferenciación celular. Acá vamos a ver que ya las células van a diferenciarse, las células mesenquimales van a diferenciarse en un inicio hacia tejido cartilaginoso y posteriormente hacia tejido óseo, ¿no? Con su osificación endocondral y intramembranosa, como también el restablecimiento de la circulación arterial y venosa en el área lesionada. Luego tenemos la cuarta fase, que viene a ser la fase de osificación, en el que ya se hace presente el tejido óseo maduro, desaparece la parte cartilaginosa y el callo óseo también ya tiene mayor solidez, tiene mayor dureza, porque ya se ha establecido, digamos, la estructura mineral del hueso, ¿no? Y se restablece la circulación y vamos a tener el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿no? Y en la última fase, que viene a ser la fase de reabsorción, acá se restablece no solamente la circulación, sino se retiran todos los restos celulares, y a esto básicamente va a llamarse ya, digamos, el restablecimiento, y esta última fase de reabsorción va a hacer que, digamos, no haya, digamos, vestigios de la fractura, ¿no? Sino queda el hueso como fue en un inicio. Acá tenemos. Ahora, muchas veces cuando las fracturas se suceden, podemos hacer uso de diversos aparatos o diversos medios de ayuda, como son estos, la fijación externa o la fijación interna a través de clavos o placas metálicas, que van a ayudar a que este proceso de formación del callo óseo pueda realizarse en menor tiempo, ¿no? Pero igual van a tener la participación de los diversos factores de la morfogénesis, de la angiogénesis, de los factores de los interleuquinas, factor de necrosis tumoral y diversos factores que van a ayudar a que la remodelación se pueda realizar en menos tiempo, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, a las células que participan, ¿no? Ya habíamos mencionado los condroblastos, osteoblastos, a los osteocitos, a las células que participan en el proceso inflamatorio, como son los polimorfos nucleares, macrófagos, y también a los linfocitos, ¿no?
Ahora acá tenemos un cuadrito en el que se menciona algunos factores que promueven la consolidación, como hay unos factores que van a dificultar y van a retardar también este proceso de consolidación o remodelación, ¿no? Los que favorecen tenemos diversas hormonas, tenemos ahí a la hormona de crecimiento, insulina, algunos esteroides, hormonas tiroideas, la calcitonina, la vitamina A, vitamina D, factores de crecimiento, las interleuquinas, los factores físicos, acá tenemos la participación de la rehabilitación, lo que se hace con los pacientes para que puedan volver a deambular o pueda el órgano pueda volver, digamos, el brazo o la pierna pueda volver a su funcionabilidad o la persona pueda volver a caminar, a hacer sus actividades y también el oxígeno hiperbárico, ¿no? Que se utiliza. En los factores que dificultan o demoran la consolidación tenemos diversas comorbilidades como la diabetes, déficit de hormona de crecimiento, pacientes que reciben tratamiento con corticoides, pacientes inmunosuprimidos, la desnutrición. Acá tenemos perturbación del hematoma en el área de la fractura. Acá se puede mencionar también a pacientes que muchas veces tienen la fractura y pasado el momento del dolor, a veces mueven el área lesionada y puede dañarse, puede incluso volverse a producir una fractura estando ya formándose el callo óseo, ¿no? Entonces esto también va a hacer que ya la formación del callo óseo demore más tiempo y requiera, digamos, mayor tiempo para su restablecimiento, ¿no? Tenemos a factores físicos, factores de distracción, compresión o cizallamiento excesivo en el área de la fractura, o también cuando, digamos, las fracturas sean expuestas, en el que de repente puede producirse procesos infecciosos, incluso osteomielitis, que demoren la formación del callo óseo y el proceso de remodelación, ¿no? Como también la radioterapia. Asimismo, la hipoxia local, la disminución o reducción de los vasos de neoformación, lesiones en partes blandas, no solamente los vasos endomedulares, sino pueden haber vasos que estén en las partes musculares o lesiones de los músculos adyacentes al área fracturada, que también van a, digamos, a demorar el restablecimiento de esta consolidación y remodelación ósea, ¿no? Asimismo, vamos a ver pacientes que tienen cuadros de anemia, pacientes que consumen cigarrillo, pacientes que reciben citostáticos, tratamientos diversos, incluso para el cáncer, infecciones, denervación y también la edad avanzada, ¿no? Recordemos también que la osteoporosis también se considera un factor, digamos, un contribuyente a que puedan producir fracturas, sobre todo en personas mayores, ¿no? En personas ancianas en quienes se puede producir fracturas a nivel del fémur, ¿no? A nivel de cabeza de fémur. Como les había hecho mención, no solamente los traumatismos que pueden ser por objetos contundentes, caídas, golpes o accidentes de tránsito pueden producir fracturas, ¿no? Sino también pueden producir fracturas otros elementos y dentro de ellos tenemos a las armas de fuego, ¿no? Las lesiones por las balas o diversos proyectiles, ¿no? Que también producen alta mortalidad en las personas, ¿no? Sobre todo cuando son a nivel de órganos internos que son importantes como el cerebro, el pulmón, el corazón, ¿no? Que si son afectados por estos proyectiles pueden sufrir, digamos, grandes hemorragias y causar la muerte de las personas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen a nivel del cráneo. Tenemos el trazo de fractura y la lesión, ¿no? Con el ingreso del proyectil de arma de fuego. Igual acá, lo que estamos viendo acá en estas áreas son trozos de fractura o trazos de fragmentos de hueso, en el que ha habido un estallamiento del hueso con el ingreso del proyectil de arma de fuego, destrucción del parénquima cerebral adyacente a la zona,
áreas de hemorragia. Esto es en un inicio, ¿no? Apenas el paciente es recibido en emergencia y se le toma una TAC, podemos observar estas imágenes, ¿no? Por el ingreso muchas veces se logra ver incluso el proyectil, se ve el arma de la bala, u otras veces ya no, solamente se ve, digamos, el trayecto por la lesión que se observa en esa área. Acá tenemos, vean, el proyectil de arma de fuego, el trayecto en su ingreso, y podemos determinar qué órganos están siendo comprometidos, ¿no? Acá tenemos en la base del cerebro, probablemente el cerebro haya sido comprometido. Vean ustedes el orificio de ingreso de la bala. Otra imagen puede ingresar, acá está ingresando probablemente por la vista, sale por la parte posterior occipital, otras veces ingresa por esta área, depende donde, digamos, le caiga o digamos donde llegue la bala, ¿no? Entonces, el arma de fuego, como les decía, no solamente va a producir a nivel del cerebro, sino también puede producirse en otros órganos, ¿no? Puede producirse a nivel del corazón, del hígado, de las asas intestinales. Por eso que estas personas que sufren, digamos, lesiones por arma de fuego o son victimizadas por armas de fuego, tienen hemorragias internas, ¿no? Hacen cuadros hacen hemotórax, hacen hemoperitoneo, hay destrucción del parénquima hepático, del parénquima pulmonar con grandes áreas de hemorragia. Y como les había hecho mención, depende el tipo de proyectil, ¿no? Si es que es en verdad no sé qué tipo según el calibre también y las características, al ingresar al cuerpo van a producir movimientos helicoidales. Al producir movimientos helicoidales dentro de los órganos, imagínense cómo es que destroza un pulmón, cómo es que destroza el cerebro, ¿no? Entonces, cuanto más sofisticados son estas armas, van a producir también mayores daños en los órganos, ¿no? Por eso que muchos de estos pacientes fallecen en el instante, ¿no? Por las grandes hemorragias que se producen, ¿no? Dependiendo dónde le haya caído la bala. Acá tenemos lo que se hace, digamos, cuando se trata, digamos, de llegar y de restablecer el trayecto del proyectil. Se ingresa muchas veces con estos, como clavos, unos estiletes largos. Se trata, digamos, de establecer el trayecto del proyectil, ¿no? Acá tenemos ya una necropsia. Se está tratando, digamos, de ingresar con este fierro para poder establecer el trayecto de la bala, ¿no? Y como ustedes pueden ver, vean el orificio de ingreso, y acá está estableciendo por donde probablemente haya salido la bala, ¿no? Y vean todas las fracturas que causa en el área del tejido óseo lesionado, ¿no? La hemorragia y la destrucción de estos órganos, ¿no? La piel, las partes blandas a nivel del cuero cabelludo. Pues cuando este tipo de necrosis básicamente se hacen en la morgue central, ¿no? En las morgues, ya sea, digamos, a nivel de la morgue central de Lima o del Callao o de diversos lugares donde hay Ministerio Público y las morgues centrales de cada lugar, y ahí se hace este tipo de necropsias, ¿no? Que son las necropsias por violencia, donde se trata de determinar el agente que causó la muerte de la persona, ¿no? En este caso, como estamos observando, son por proyectiles de arma de fuego. E igual también lo que se va a producir, como que fuese una fractura por un agente contundente, una caída, se producen trazos de fractura. Ahora sí, digamos, la fractura o el daño que se ha producido a nivel del cráneo ha sido superficial, la persona puede salvarse. Entonces, igual como que se ha producido la remodelación en las otras partes, en los huesos largos, se va a producir también a nivel de los huesos del cráneo o a nivel de las vértebras, ¿no? Porque también ahí se puede producir lesiones a nivel de las vértebras, y lo que se hace, digamos, ya por el área de traumatología
es colocarles placas de platino, que son láminas digamos, de estos metales, para tratar, digamos, de ayudar a que la remodelación pueda realizarse, digamos, de una manera más ordenada, y ayuda también a la aproximación del tejido óseo, ¿no? A que tenga una continuidad, y también le va a dar estabilidad al paciente, ¿no? Entonces se hace, como les había dicho, se colocan los clavos, no solamente, digamos, con los platinos alrededor del hueso, sino también puede producirse, pueden colocarse una especie de fierros, y estos fierros hacia la parte externa son fijados con silicona, ¿no? O con, digamos, diversos materiales, y eso es lo que se llama la fijación externa, que deben haberlo visto ya, ¿no? Acá tenemos en las imágenes histológicas, me olvidé también de mencionar, ¿no? El orificio de entrada generalmente hace un hueco, que son de bordes irregulares, una solución de continuidad de bordes irregulares en la piel, y tiene, digamos, la pólvora que se derrama alrededor de este orificio, ¿no? Que es lo que se llama el tatuaje. Entonces, histológicamente eso puede ser, digamos, determinado y puede ser corroborado con los estudios que se hagan, ¿no? Muchas veces, para disimular, digamos, o para tratar de cambiar la escena de crimen, a veces a las personas incluso se utiliza dos mecanismos, ¿no? Les disparan, y a veces posteriormente los tiran al agua, los ahogan. Entonces lo que se determina cuando se hace, digamos, ya la investigación, es si fue primero la herida de bala, o primero fue ahogado a la persona, o primero fue ahorcado. Entonces esas características se determinan ya con la investigación, ¿no? Pero lo que, digamos, lo que también se determina es retirando la piel del orificio de entrada de la bala, y buscando vestigios, buscando evidencias de la presencia de la pólvora a nivel de la piel, ¿no? Entonces eso es lo que se llama del tatuaje. Entonces acá tenemos el orificio de entrada por el arma de fuego, ¿no? Acá tenemos la piel, como recordamos, la epidermis, y acá tenemos una necrosis coagulativa, ¿no? Una ruptura, hay una solución de continuidad, acá se pierde la piel llega hasta este lugar. Acá tenemos componente inflamatorio. Toda esta área es un área de necrosis, y esta es básicamente la lesión que se observa a nivel de la piel, ¿no? Entonces nosotros a mayor aumento tenemos que buscar vestigios de pólvora, ¿no? Probablemente estas áreas que se ven más oscuras, porque esto es un área de tejido necrótico que está alrededor de la piel, vamos a observar, vamos a buscar áreas irregulares, amorfas de la pólvora, que en la microscopía se observa de un color negruzco, ¿no? Que no varía, y está inmerso en medio del tejido necrótico. Acá tenemos, vean, incluso cuando depende, ¿no? Si por decir el arma de fuego estaba muy cercana al área al orificio de entrada, va a producir una especie de quemadura, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, un área negruzca, y esto es, digamos, el orificio de entrada, ¿no? Esto también se observa, ¿no? Se toma fotos, se toma muestras para ver si acá si hay pólvora. Entonces esto también se lleva, digamos, se hacen los cortes y se envía, digamos, para el estudio histológico, ¿no? Y acá lo que se ve de color negro macroscópicamente en la imagen que les había mostrado, histológicamente también lo vamos a observar. Acá tenemos a la epidermis, y estas áreas negruzcas vienen a ser, digamos, la acumulación de la pólvora, ¿no? Que se observa. Y toda esta área es, digamos, ya tejido necrótico, por eso lo vemos acá incluso con áreas medio amarillentas, porque son áreas de necrosis con reabsorción ya de macrófagos que están acá. Acá tenemos otra área, la continuidad de la piel. Acá se pierde tejido necrótico. Todo esto es el tatuaje, ¿no?
vamos a ver necrosis no solamente de los folículos pilosos, va a haber de las glándulas sebáceas, de la dermis papilar, la dermis reticular va a tener una necrosis coagulativa, ¿no? Y acá vamos a ver también diversos órganos. Veamos acá a nivel del cerebelo tenemos diversas áreas de hemorragia. Como les decía, depende por dónde ingrese el orificio o el proyectil de arma de fuego, va a dañar, ¿no? Y como les decía, si es que el proyectil va a hacer movimientos helicoidales dentro del organismo, se van a dañar diversas partes de los órganos. No solamente va a tener un trayecto lineal, sino va a haber daños en diferentes niveles. Entonces, cuando se encuentran a diferentes niveles, se supone que la bala ha tenido un trayecto helicoidal, ¿no? Por eso que produce hemorragias en diversos lugares. Acá tenemos también otra área. Y vean ustedes cómo se observa, ¿no? El parénquima cerebral. Áreas de hemorragia con necrosis coagulativa del parénquima cerebral. Entonces, microscópicamente también esto se estudia, ¿no? O sea, el tiempo que estuve en la morgue central de Lima, cuando trabajé también igual, no sacábamos la piel del tatuaje y buscamos a la pólvora a nivel de la dermis, de la epidermis, buscamos si es que había esas áreas negruzcas y informábamos, ¿no? Y ser una evidencia de que la persona había sido victimizada por un arma de fuego, ¿no? Acá tenemos a nivel cerebral las áreas de hemorragia. Si es que, digamos, ha sido una hemorragia por un arma de fuego, lógicamente también vamos a buscar acá vestigios de pólvora, pero si ha sido por un accidente de tránsito, una caída o un objeto contundente, lo que vamos a tener es áreas de hemorragia, ¿no? Acá tenemos una extensa área de hemorragia, un hematoma subdural, acá tenemos la dura, y acá tenemos este acúmulo de sangre, ¿no? Que viene a ser el hematoma. Entonces, lo que macroscópicamente estamos viendo en un área de hemorragia microscópicamente también podemos observar, ¿no? Y eso es, digamos, lo que los jueces, lo que la investigación necesita para poder determinar, digamos, si es que ha habido lesión en los órganos, ¿no? Esto, lo que nosotros estamos observando macroscópicamente, tenemos que escribir microscópicamente, ¿no? Decir, ¿no? Parénquima cerebral, o encéfalo, digamos el lóbulo frontal, tiene áreas de hemorragia, tiene áreas de necrosis, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Y al mismo tiempo también encontramos componente inflamatorio agudo, entonces todo esto va a corroborar lo que macroscópicamente estamos viendo, por decir, en un paciente o una persona que tuvo una caída, un accidente de tránsito, se golpeó el cráneo, hubo fractura. Tenemos acá las áreas de hemorragia y el componente inflamatorio, ¿no? Eso que veíamos macroscópicamente lo vamos a ver acá. Todas estas áreas rosadas adyacentes al área de hemorragia son áreas de necrosis, en las que ya no vemos ni neuronas ni la glía, ¿no? Solamente vemos hemorragia y necrosis. En estas áreas adyacentes sí todavía vamos a ver parénquima cerebral viable. Entonces, toda esta área que está necrótica es un área que está prácticamente, esta área no va a regenerar, sino en este área lo que se va a producir es un área de cavitación, va a quedar como un hueco, porque las neuronas no se regeneran y lo que se, digamos, al retirarse los tejidos necróticos queda como un vacío, ¿no? Queda como una cavidad. Un recuerdo de que hubo, digamos, una lesión anterior en esa área. Acá tenemos también igual la meninge y acá tenemos el hematoma, ¿no? Muchas veces, a veces quiere, digamos, para docencia, se quiere determinar, se quiere enseñar que toda la parte fibrosa, digamos, está compuesta por otro tipo de células. Entonces acá vemos que la parte, digamos, externa de la meninge básicamente tiene fibroblastos. Entonces, utilizando la coloración de la coloración histoquímica, la tricrómica nos va a permitir ver a los fibroblastos en esta área y las vamos a ver de otro color. Por eso se ve con un color contiene un tono medio azulado, ¿no? Y la parte hemorrágica lo vemos ya de un color rojo vinoso.
Entonces ahora, para entrar a las lesiones térmicas, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta de la parte de consolidación, remodelación del hueso. Mi pregunta es, ¿hasta qué edad ese proceso se va a llegar hasta el final? Porque, o siempre llega hasta el final, siempre se puede consolidar los huesos. Como les decía, les había mostrado un cuadrito, ¿no? Por decir, por ejemplo, si es una persona joven que no tiene, digamos, factores que impidan esta remodelación, el trazo de fractura más o menos se está restableciendo en un periodo de hasta 21 días a 30 días, ya, digamos, se restablece, ya, digamos, se llega a la remodelación. Lo que sí es cierto, apenas ha terminado la remodelación, de inmediato no se puede volver a la funcionabilidad. Tiene que haber un periodo de rehabilitación. Entonces, porque a las 24 horas de que se ha producido la fractura ya se forma el hematoma, se forma ese coágulo de sangre que está alrededor del hueso roto. Al pasar las 24 horas ya se inicia el proceso de remodelación, entonces va a venir el proceso de inflamación con la presencia de polimorfos nucleares, los factores humorales, vienen los fibroblastos, entonces se inicia el proceso de angiogénesis y se empieza paulatinamente a reabsorber toda el área hemorrágica, ¿no? Acuden los fibroblastos, las células mesenquimatosas, estas células mesenquimatosas van a traer, como les decía, a los condroblastos, a los osteoblastos y se inicia el proceso de aproximación entre entre los huesos fracturarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a unir de nuevo, formándose de nuevo el hueso? Entonces, los osteoblastos los osteoblastos que están debajo del periósteo son los que van a ir a iniciar este proceso de remodelación. Ahora, ¿cuánto dura? Como les decía, si no hay ningún factor, digamos, ninguna comorbilidad, esto más o menos a las 3 semanas, a los 21 días, al mes, ya, digamos, se ha restablecido la funcionabilidad, o dicho, la continuidad del hueso. Entonces, ahí ya hasta que se retire todos los tejidos necróticos y, digamos, si se haya reabsorbido todo, digamos, todo el material que está alrededor y esa deformidad que macroscópicamente vemos en el callo pueda ya, digamos, quedar como el hueso normal, sí, más o menos transcurre más pasados los 30 días, ¿no? Por eso es que se inmoviliza a la persona, se necesita que ya, digamos, el área fracturada esté inmóvil para que esto pueda, digamos, restablecerse, no solo la circulación, porque si se moviliza y se vuelve a romper el hueso, esto va a demorar más tiempo, ¿no? Entonces ahora depende, ¿no? Depende si son personas mayores, si son niños, si tienen comorbilidad, si la persona está bien nutrida o si tiene anemia o de repente tiene osteoporosis, ¿no? Eso también dificulta ya, digamos, la remodelación no va a ser en 30 días, sino va a llevar más tiempo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando se les hace se les pone las prótesis en personas ya ancianas que se les ha roto la cabeza de fémur y se le coloca una prótesis, más o menos el tiempo de remodelación, de aceptación de la prótesis, a veces dura hasta 45 días, ¿no? Hasta que la persona empieza, digamos, a poderse movilizar y empieza su rehabilitación. Ya, doctora, entonces está bien. Ya. La cuestión es del tiempo, ¿no? En que se tarda. Sí va a llegar, pero el tiempo de los factores, ¿no? Ya entendí. Sí. Gracias, doctora. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, si no hay ninguna otra pregunta, entonces continuamos con las lesiones térmicas, ¿no? Que las lesiones térmicas vienen a ser las quemaduras. Se define como lesión térmica aquella lesión que se produce por acción, digamos, de un efecto mecánico, puede ser la calor o puede ser también un efecto químico, ¿no? Puede ser, digamos, alguna sustancia tóxica
algún ácido, algún álcali que pueda producir una quemadura, o también puede ser, digamos, un efecto físico, ¿no? Algún objeto caliente que pueda causar una quemadura. A eso también debemos hacer mención a algunas explosiones o deflagraciones, ¿no? Esto va a ocasionar una destrucción celular, destrucción de la piel, de las partes de los tejidos blandos que están debajo de la piel, y también, digamos, va a causar unos efectos secundarios, ¿no? Y vamos a ver que se va a producir edema, inflamación, va a haber pérdida de líquidos por la destrucción de los tejidos, destrucción de los vasos, y esto sobre todo en quemaduras que, digamos, tienen mayor compromiso corporal, y también dependiendo del grado de la quemadura, ¿no? Ahora, la lesión que se produce por agentes físicos o químicos va a producir desde una lesión leve hasta de lesiones más profundas, más agresivas, ¿no? Digamos, las quemaduras vamos a ver que se puede producir, ustedes han visto, ¿no? Quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Digamos, ahora también puede ser, digamos, de acuerdo al compromiso, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje del cuerpo se ha comprometido? Asimismo, vamos a ver que, digamos, por ejemplo, en las quemaduras por electrofulguración, por el rayo, o producido, digamos, por otras causas, también muchas veces el daño es más, digamos, a nivel de los órganos internos, que puede que la piel incluso esté intacta, ¿no? Entonces, como les decía, también las quemaduras pueden ser por frío, ¿no? Lo que llamamos son producidas por hipotermia, es lo que se llama el eritema pérneo, ¿no? El pie de trinchera o pie de inmersión. Luego tenemos las producidas por la congelación, cuando ya son temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados. Tenemos las quemaduras por los rayos solares, por radiaciones ionizantes, por la radioterapia, la energía nuclear, entre otros, ¿no? A nivel, digamos, de la atmósfera, lo que les decía, ¿no? El rayo, la electrofulguración, que va a producir daños a nivel de órganos internos, porque, digamos, el rayo ingresa por cualquier parte del cuerpo y también tiene, digamos, un lugar de salida, ¿no? Que muchas veces no se puede determinar ni se puede ver, pero sí, digamos, hay daños a nivel de los órganos internos, ¿no? Luego tenemos también las quemaduras por la conducción eléctrica que se produce a nivel, digamos, en las fábricas, o también incluso en los domicilios, ¿no? Cuando hay los cortocircuitos. Luego tenemos las terapéuticas, cuando se utilizan los desfibriladores para la reanimación. Vamos a ver que lo que se produce es un área de enrojecimiento pequeña, que muchas veces, como decía, a veces no se puede determinar, y causa grave afección de estructuras profundas, ¿no? Sobre todo, digamos, a nivel de los huesos, músculos, nervios y órganos internos, ¿no? Y lo que se produce básicamente en este tipo de lesiones son una necrosis coagulativa por el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Y como les decía, que va a dañar órganos internos, ¿no? Sobre todo órganos como los huesos, en los que puede producir incluso hasta fracturas, ¿no? O quemaduras. Puede producirse a nivel del corazón arritmias cardíacas, a nivel de los riñones, a nivel del hígado, del vaso, de los pulmones. Pueden producirse lesiones, quemaduras, y que pueden causar la muerte de la persona, ¿no? Y ahí tenemos también el efecto del iceberg. Bueno, también tenemos a los ácidos, tenemos a otras sustancias químicas, ahí tenemos al ácido clorhídrico, al ácido acético, tenemos algunos álcalis o bases, ahí tenemos al amoníaco, a la sosa cáustica, incluso algunos jabones que son muy alcalinos, y también tenemos a la lejía, ¿no? Y aparte también actualmente se está produciendo lesiones por diversas sustancias que utilizan para disolver restos celulares a nivel de las cañerías, de los baños,
Antes no, digamos, no era tan frecuente ver esto, ¿no? Pero ahora sí hay intoxicaciones, quemaduras que se producen a nivel del esófago, básicamente porque se ingiere estos disolventes, ¿no? Que se utilizan en los water, en las cañerías, en las duchas, ¿no? Van a observar eso. Otras sustancias que también pueden causar quemaduras son algunas sustancias tóxicas que se ingieren, como son, digamos, algunos venenos para insectos, para roedores. Las personas pueden ingerir y causar también quemaduras a nivel, digamos, de la mucosa gástrica, de la mucosa esofágica. Según la profundidad también habíamos visto, ¿no? Que puede ser por primer, segundo y tercer grado, ¿no? Incluso hablan de un cuarto grado también, cuando ya, digamos, hay mayor compromiso. En el primer grado, básicamente, lo que se observa es un daño a nivel de la epidermis, y por ahí es que vamos a ver un enrojecimiento de la piel, vamos a ver que la piel está de color rojo. En el segundo grado ya hay compromiso no solamente de la epidermis, sino también de la dermis, y en el segundo grado vamos a ver si estas quemaduras son superficiales o también son profundas. Y en el tercer grado ya vamos a ver mayor compromiso de órganos internos, no solamente de músculos, terminaciones nerviosas, sino también puede ser, digamos, tendones, la parte ósea, órganos internos, ¿no? Las quemaduras si se limitan a la capa superficial de la piel, a la epidermis, son más aquellas que se relacionan a las quemaduras solares, ¿no? Por exposición al sol, y lo que vemos es un enrojecimiento y posteriormente una pigmentación, oscurecimiento de la piel y descamación, ¿no? Dolor al tacto, la piel se pone a veces un tanto aparte de ponerse eritematosa, puede tener un cierto edema. Las capas que más se afectan, como habíamos visto, es la epidermis, y lo que se produce es el enrojecimiento, el dolor. En las quemaduras de segundo grado, vamos a ver que ya al comprometerse la dermis, puede producirse un despegamiento de la epidermis y formarse las lictenas o las ampollas, ¿no? Que están llenas de líquido, y eso es lo que vemos como esas bolsas en la piel. Que puede ser por el contacto, no solamente con sustancias calientes como el agua u otros líquidos, sino también por explosiones, ¿no? Acá lo que les había dicho, ¿no? Dependiendo también del compromiso corporal, qué tanto porcentaje está comprometido, eso también va a influenciar en la recuperación de la persona, ¿no? Sean niños o sean personas mayores. Nos va a indicar la gravedad de las lesiones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se comprometen en las quemaduras? Acá tenemos que recordar que básicamente la piel está formada por la epidermis, que viene a ser, digamos, acá tenemos a la epidermis con los queratinocitos, los basales, tenemos la capa espinosa, el estrato granuloso, ya las células más superficiales, la capa córnea, y acá tenemos en la dermis, ¿no? Tenemos la dermis papilar, en la que vamos a encontrar fibroblastos, vasitos, terminaciones nerviosas. A las glándulas accesorias tenemos glándulas endocrinas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, ¿no? Esto es, digamos, lo que es la piel normal, ¿no? Acá tenemos la dermis, básicamente formada por tejido conjuntivo. Acá tenemos algunos fibroblastos, como vemos son estructuras, son células alargadas, fusiformes, que están en la dermis, ¿no? También vamos a ver que en la dermis no solamente tenemos a los fibroblastos, sino también tenemos a los miofibroblastos, que participan, digamos, en la funcionabilidad y están dentro, digamos, de las estructuras normales de la piel, y que tenemos que tener en cuenta porque participan en diversas funciones, ¿no? Acá tenemos un folículo piloso con sus glándulas sebáceas. Como sabemos que todos los pelos están unidos o están conectados con una glándula sebácea. Acá tenemos a las glándulas sudoríparas,
Y todas estas estructuras son las que se van a comprometer cuando, digamos, haya una quemadura. Entonces, ¿cómo definimos a una quemadura? Definimos que la piel tiene un daño y se va a ver, digamos, con un aspecto, digamos, más duro, tiene un aspecto como si la piel estuviera reseca, tiene una apariencia de cuero, ¿no? Esto sobre todo lo vamos a ver cuando haya quemaduras de tercer grado. La piel puede aparecer con diversas tonalidades, algunas veces aparece con colores más claros o con manchas como que fuese manchas café o de color negruzco, ¿no? Puede aparecer soluciones de continuidad, áreas en las que la piel ha perdido la continuidad. Esto también lo vamos a ver cuando en quemaduras de tercer grado y en los que también se puede observar el tejido celular subcutáneo, ¿no? Vamos a ver edema, y la piel tiene un aspecto seco, ¿no? Como de un cartón. Entonces acá tenemos a la quemadura de primer grado, como vemos, son áreas expuestas al sol que se ven eritematosas, enrojecidas. Entonces el compromiso básicamente es solo de la epidermis, ¿no? Es superficial, acá no se forman flictenas ni ampollas, lo que sí el paciente, aparte de tener el enrojecimiento, tiene un dolor en el área, y esto más o menos va a pasar en el transcurso de unos 3 a 5 días a una semana, ¿no? Porque este enrojecimiento va a perdurar entre 24 o 48 horas y luego va a ir bajando paulatinamente, después empieza a ir muchas veces. Si nosotros tenemos la curiosidad, vamos a ver que se pueden incluso formar unas microampollas bien chiquititas y luego se inicia el proceso de descamación, ¿no? La epidermis empieza a desprenderse y por eso que aparece, digamos, como escamas, ¿no? Acá hay una necrosis básicamente de la epidermis, ¿no? Toda esta capa que vemos acá de color un moradito más intenso es la epidermis, ¿no? Y acá ya está despegándose, está desprendiéndose toda la piel necrótica, ¿no? La epidermis o la dermis está libre, no hay, digamos, mayor lesión, pero estas áreas, sobre todo la dermis papilar, es la que se compromete, ¿no? La dermis más superficial se va a perder, como lo que estamos viendo acá, las crestas papilares. Ya no hay esas crestas papilares porque toda la piel, toda la epidermis está necrótica. Entonces, esta epidermis se desprende y la parte superficial de la dermis también se compromete, ¿no? Sobre todo el tejido, las células mesenquimatosas, fibroblastos que están acá debajo en la dermis papilar, debajo de la epidermis, son las que, digamos, pueden tener un cierto compromiso, ¿no? Acá tenemos en las quemaduras de segundo grado, en la que ya básicamente vemos la formación de flictenas o ampollas, el daño ya tiene compromiso de la dermis, ¿no? Entonces acá no solamente el paciente va a tener la formación de las ampollas, va a tener el enrojecimiento, va a tener edema, va a tener, digamos, pérdida de los folículos pilosos, y el tiempo en el que más o menos se va a regenerar o va a aparecer la piel normal es más o menos un periodo de 21 días, ¿no? Que es el tiempo en el que se produce la regeneración celular. Acá tenemos, vean, las flictenas, como la piel se empieza a desprender. Acá tenemos estas bolsas llenas de suero. Acá tenemos otra. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Acá observamos, vean, esto que ustedes están viendo acá como bolsas, acá lo vemos histológicamente, ¿no? La de la capa córnea se empieza a desprender y debajo se forman estas ampollas subcórneas, ¿no? Debajo de la capa córnea. Tenemos ya, digamos, la parte más superficial de la piel. Todo esto viene a ser la epidermis. Toda esta epidermis acá la estamos viendo rosada, ya no se ven queratinocitos porque está necrótica y se forman acá cúmulos de líquido, ¿no? Por salida digamos, de linfa o de contenido acuoso de la piel. Entonces acá vemos necrosis de la epidermis, necrosis de la dermis papilar, incluso dermis reticular,
por eso se ve todo esto de otro color, se ve como un área translúcida, transparente, porque las ampollas no solamente van a ser subcórneas, sino también se van a formar ampollas más profundas, ¿no? En realidad se desprende toda la piel, se desprende la epidermis y también la dermis puede dañarse, ¿no? Aparte vamos a tener el componente inflamatorio, que es lo que estamos viendo acá como estos puntitos morados, más oscuritos, que vienen a ser polimorfonucleares, y posteriormente ya se hacen presentes linfocitos y macrófagos, ¿no? Acá tenemos otra imagen, toda la epidermis necrótica, por eso se la ve así como una línea morada, ya no se ven queratinocitos. Acá tenemos la dermis papilar también necrótica, que son imágenes de vista panorámica. Acá mayor aumento, vean estas áreas eosinófilas, amorfas, no se ve ya núcleo, se ve todo rosado, es una necrosis coagulativa también de la dermis papilar. Y acá tenemos en las flistenas la epidermis necrótica, y acá las flistenas o las ampollas subepiteliales, subbasales, con componente inflamatorio, ¿no? Básicamente polimorfonucleares, hay un despegamiento, ¿no? Acá tenemos la dermis y esto es la epidermis. Acá tenemos la capa córnea. Y la necrosis incluso va a ser de parte de la dermis papilar, reticular, incluso hasta la hipodermis puede llegar, ¿no? Por eso que muchas veces se logra ver, digamos, cuando esto ya se contamina y no se da el tratamiento adecuado, la infección penetra y la recuperación también se enlentece, ¿no? Básicamente en las quemaduras lo que tenemos que dar es la limpieza, la higiene, limpiar bien las heridas y cubrirlas para evitar el ingreso de gérmenes, ¿no? Es decir, dar el tratamiento de soporte. En las quemaduras de tercer grado ya, digamos, hay mayor compromiso. Acá tenemos una persona que sufrió una quemadura de tercer grado por una deflagración. Parte, digamos, del cuero cabelludo y toda la parte de células subcutáneas, incluso ya se ve la parte ósea. Todo esto ha causado una quemadura de tercer grado, por eso se ve estas áreas negruzcas, necróticas, ¿no? Todo esto se retira, todos estos colgajos, todo este tejido necrótico se retira para tratar, digamos, de recuperar el área colocando injertos, ¿no? Acá tenemos las famosas escaras negras, todo el tejido necrótico, y muchas veces acá se pueden instalar bacterias como la pseudomonas que enlentecen aún más y dañan y ponen en riesgo también la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, en una quemadura de tercer grado, acá tenemos que lo que se va a dañar no solamente es la epidermis, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, sino se daña toda la dermis y tejidos más profundos, ¿no? Vamos a ver que incluso pueden comprometer hueso, la parte muscular, aponeurosis y grandes vasos, ¿no? Y los elementos que vemos, como en todo proceso, tenemos todos los componentes que están en la dermis, ¿no? Las fibras elásticas, fibras colágenas, los macrófagos, linfocitos, que son parte de la dermis, como parte del tejido conjuntivo, y que cuando se produce, digamos, una necrosis de este tipo, digamos, vamos a tener en mayor proporción, ya sea, digamos, al inicio un cuadro inflamatorio, y si persiste esto ya vamos a tener mayor cantidad de linfocitos, macrófagos, porque la inflamación ya no es solamente aguda, sino también es crónica, ¿no? Vamos a tener doble componente. Y las otras estructuras que también se dañan en una quemadura de tercer grado son los anexos, ahí tenemos los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y los otros elementos que tenemos acá en la dermis. Acá tenemos una quemadura de tercer grado. Ya no se distinguen estructuras, el colágeno también está fragmentado, aparece como si lo hubiéramos separado y estuviéramos sacando como pequeños fragmentos, está fragmentado todo el colágeno. Vemos el componente inflamatorio, todos estos puntitos moraditos que ustedes ven es componente inflamatorio, y vean acá, ya no vemos dermis, ya no vemos epidermis, todo es un área amorfa, necrótica,
con componente inflamatorio. Entonces, lo que macroscópicamente se ve cuando se pasa visita y se observa a los pacientes, histológicamente también lo vamos a ver, porque ustedes saben, a estos pacientes se les hace injerto y se ve si es que ese tejido es viable o no. Entonces, a patología también mandan, ¿no? Cuando les hacen las limpiezas quirúrgicas, mandan de los bordes para ver si estos bordes van a prender y van a, digamos, van a permitir la aproximación al colocarle los colgajos. Entonces, nosotros tenemos que informar si esto es viable o no. Si vemos así, obviamente decimos, ¿no?, que todo este tejido está necrótico, que no hay ni vasos libres, porque vean, acá tenemos un vasito y su pared también está necrótica, ¿no?, porque tiene componente inflamatorio y hacia su luz hay fragmentos de un trombo, ¿no? Hasta el tejido graso está necrosado porque ya no se ve tejido adiposo, ¿no? Entonces, las quemaduras, un texto para que ustedes puedan entender vuestro resumen. Vemos acá que en la quemadura de tercer grado, vean cómo se ve, ¿no? Todo está necrótico. Acá tenemos ya tejido celular subcutáneo. Entonces, tenemos la piel, la epidermis, la dermis se han dañado y ya no hay una distinción en las estructuras, ¿no? Toda la piel está quemada, ha llegado al tejido celular subcutáneo y esto es lo que se desprende, ¿no? Todo lo que se pone de color negro y lo que tiene que ser retirado cuando cuando los pacientes van a salas de operaciones y se les hace la limpieza quirúrgica, ¿no? Para retirar todos estos tejidos necróticos y esperar que la piel pueda regenerar, ¿no? Ahora también se pueden producir, como les había hecho mención, las quemaduras por electrofulguración, ¿no?, electrocución. Acá va a verse igual, ¿no? Por el lugar por donde ingrese, digamos, la descarga eléctrica, va a haber una necrosis igual coagulativa de la epidermis, ¿no? A veces, cuando se tiene este tipo de lesiones, hay que buscar con sumo cuidado la piel para ver dónde ha sido el lugar de ingreso, ¿no? Y como les decía, esto se observa, por ejemplo, en lugares, en el campo, cuando el rayo cae a las personas y ya sea le puede ingresar por la cabeza, por la espalda o por el pecho, ¿no? Ingresa por alguno de estos lugares y hay que buscar la puntura. Aparece como un puntito, como más o menos de unos 0,5 centímetros, un área más oscura, ¿no? Y que a veces, si la persona tiene la tez un tanto trigueña, a veces es difícil de poder determinar el lugar por donde ha ingresado el efecto del rayo, ¿no? Y ha causado necrosis. Entonces, lo que se busca, si es que se encuentra esa área, se toma muestra, porque la persona ha fallecido, ¿no? Entonces quiere saber si ese es el área de ingreso del rayo. Entonces lo que nosotros buscamos es una necrosis coagulativa también de la epidermis, ¿no? Entonces acá estamos viendo, como ven ustedes, acá en este espacio, la piel viene a estar un tanto más adelgazada, la epidermis también aparece como una masa, ya no se distingue bien los vasos, ni el folículo piloso, no se distingue bien los anexos, aparece como una masa, ¿no? Entonces, cuando aparece acá esta área acá amorfa, podemos decir que estamos en el área de ingreso del rayo, ¿no? Aparte, vamos a ver que los núcleos en la epidermis, los núcleos de los queratinocitos, se alargan, ¿no? Se ponen más largos. Puede haber también pignosis. Acá tenemos otra imagen en la que vamos a ver que hay una pérdida parcial de la epidermis. Acá lo que estamos observando en esta área. Hay un desprendimiento de la epidermis. Acá que tenemos la capa basal y desde el estrato espinoso hasta el granuloso y la capa córnea se desprende, ¿no? Entonces acá tenemos otra área. Igual también vamos a ver en las áreas adyacentes a este lugar, vamos a ver que los núcleos están alargados, hay una elongación del núcleo, ¿no? Y vamos a ver pignosis, es decir, los núcleos de las células están como que fuese una puntita, ¿no? Ya necróticos.
Acá tenemos otro que se produce la carbonización. También vemos acá, miren, vean ustedes, desaparece toda la epidermis. Son pacientes que ya, digamos, tienen una quemadura de tercer grado, la piel se ha carbonizado, desaparece toda la estructura, toda la arquitectura normal y quedan estas áreas negruzcas, ¿no? De lo que fue la piel. Y todo lo que está debajo, la dermis, papilar, reticular e hipodermis también está necrosada, ¿no? Acá ya se pierde todas las estructuras que están acá, se necrosan y aparece como un área amorfa, ¿no? Acelular. Acá tenemos otra, empieza incluso a desprenderse toda la epidermis, como lo que está viéndose acá en estas áreas, empieza un despegamiento paulatino, va a haber una separación de la epidermis y la dermis o la necrosis coagulativa, ¿no? Acá hay una necrosis también de toda la dermis, aparece como una masa amorfa, celular, ya no se ven fibroblastos, no se ven vasos, no hay folículos pilosos, terminaciones nerviosas, se pierde toda la arquitectura normal de la dermis y aparece como un área amorfa. Acá tenemos una pérdida, vemos acá la epidermis, vean ustedes cómo se pierde todas las papilas y aparece como una membrana negruzca separada de la dermis, ¿no? Acá se están formando los núcleos, aparecen, tienen un aspecto como unas vesículas. Algunos núcleos están ya más comprometidos. Todos estos núcleos son vesiculosos, ¿no? Tienen una forma como que fuesen unas bolas transparentes, como la que estamos viendo acá. Y acá tenemos en este cuadrito algunos cambios que se van a producir, ¿no? Tanto a nivel de la epidermis como, digamos, en las otras estructuras. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Formación de bulas, papilas aplanadas, epidermis carbonizada, núcleo vesicular, erosionado. Pueden haber también, digamos, cambios necróticos, dependiendo, ¿no? De en qué lugar estamos, si estamos en la epidermis o ya en la dermis, ¿no? Y acá tenemos en el proceso ya, digamos, como por ejemplo, cuando es una quemadura de tercer grado, empieza el proceso ya de cicatrización. Vemos que a nivel de la dermis se forman estas bandas de colágeno que vienen a constituir ya las cicatrices queloides, ¿no? Que es lo que se observa en pacientes quemados. Y lo que, digamos, tratamos de evitar es que estos pacientes formen estos queloides, sobre todo en las áreas que son más funcionales, ¿no? Como las manos o las axilas, el codo, la muñeca, ¿no? Por eso que a estos pacientes se les trata de poner con las manos abiertas, con los brazos extendidos, para que la piel pueda estirarse y, digamos, disminuir este acúmulo de colágeno que se tiene acá en la dermis papilar, reticular e hipodermis, ¿no? Vean tremendas áreas de colágeno, todas estas áreas rosadas que ustedes ven es depósito de colágeno y esto es lo que aparece como la cicatriz queloide, como áreas endurecidas, ¿no? En el proceso de reparación. Bueno, y acá algunas preguntas. A ver, chicos, si se les preguntara y tendríamos acá, digamos, una pregunta, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es esto? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es su diagnóstico? A ver. A ver, alguno de ustedes. A ver, Arnold, tú que eres el delegado. Doctora, es una fractura. Ya. ¿Y qué es lo que están viendo a su costado? Fractura de muñeca. Ya.
¿Y qué es lo que están viendo acá? Los trazos de fractura, ¿no es cierto? Lo están viendo los trazos de fractura. ¿Ves? Esta es una vista panorámica y ahí se ve, ¿no? Acá hay el filtrado, inflamatorio, estos puntitos moraditos que están entre estas partes que están rosadas. Claro, esto es el hueso, ¿no es cierto? Acá tienen el huesito, ¿no? A ver, ¿alguien más se atreve? Bueno, les dejo para que vayan repasando. Y acá, a ver otro, acá. ¿Cuál sería, digamos, el diagnóstico de esta paciente? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué vendría a ser esto? Sería una fractura de fémur proximal, ¿no? Claro, de la cabeza. ajá, de cabeza de fémur, ¿no? Entonces, como sabemos acá en la cabeza de fémur tenemos bastante tejido esponjoso, entonces vean acá la histología, ¿no? Y a ver, en esta otra pregunta acá, ¿qué están viendo? ¿Qué sería esto? ¿Una quemadura de qué grado? De segundo grado superficial, y hay una ampolla. Muy bien, chicos. Bueno, hasta acá habríamos llegado. Acá tienen otra quemadura también. Vean ustedes. Miren la piel. Está fácil, ¿verdad? Fácil de que lo puedan reconocer, porque ustedes ya han hecho esta parte de la teoría, solamente acá vemos ya, digamos, la parte microscópica, ¿no? Para que ustedes puedan tener idea de cómo es que los tejidos también se dañan y se comprometen. Sí, la parte microscópica es más difícil todavía, doctora. Ya, pero ustedes han visto que no es difícil, ¿no? Más o menos ya para que ustedes tengan idea, pues, de qué es lo que pasa con las lesiones. Cómo se desprende la piel, lo que tú estás viendo acá, que ya no hay nada de piel, acá estás viéndolo, ¿no? Toda una epidermis adelgazada, con estructuras que se componen. ¿Por qué se produce el dolor? Porque se comprometen las terminaciones nerviosas, ¿no? Por eso hay intenso dolor y vean cómo, según el grado de compromiso, grado de afección, se van a producir el daño en los tejidos, ¿no? Cómo es que va cambiando la tonalidad de la piel. Por eso es que se trata de cubrir y exponer al sol ya cuando la piel esté totalmente regenerada, ¿no? Y miren ustedes, por el dolor a veces los pacientes no quieren estirar la mano, ¿no? Y se forma la cicatriz, esas densas bandas de colágeno, todo este rosado que está acá debajo, ¿no? Y esto se va fibrosando y la mano queda en esa posición y ya no es una mano que le va a funcionar al paciente. Por eso, ¿no? Para evitar esto es que se les pide a los pacientes, se trata de ponerles sobre una tablilla con los dedos bien abiertos, ¿no? Pues ya van viendo necrosis de las estructuras adyacentes. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, esta imagen correspondería a una quemadura de segundo grado, ¿no? Claro, es una quemadura de segundo grado. Pero profunda, porque profunda, claro. Porque mira, cuando hay una quemadura de segundo grado, lo que hay que tratar de evitar es no retirar las flistenas, ¿no? Hay que hacer una limpieza que sea, digamos, muy buena, pero sin retirar las ampollas. No hay que dejar que si la piel no se ha desprendido, hay que dejar que solito se reabsorba el líquido. Porque si tú le abres, ya ingresas aire y con el aire que va a ingresar, ingresan gérmenes y esa herida se infecta, no se contamina. Entonces ya va a demorar el proceso de remodelación y cicatrización de la piel. Entonces, pero si las ampollas se quedan y solamente le das una buena lavada, lo cubres, vas a ver que en el transcurrir de los días esas flistenas también van disminuyendo de volumen hasta que la piel ya está pegada a la piel, ya digamos, ya no tiene agua debajo
y está, digamos, en contacto con la dermis, ¿no? Entonces esto ya va a ir con el transcurrir de los días, el restablecimiento también va a ser más rápido, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Las flistenas se desprenden y la piel se expone, ¿no? Y a veces se contamina, hay infección sobreagregada y el restablecimiento, la recuperación se hace, tiene más tiempo, entonces ahí es donde ya, digamos, la cicatrización, y si es que la persona está predispuesta a hacer queloides, va a hacer queloides, ¿no? Ya eso, cuando hagan cirugía y van a ver, ¿no? Cuándo se ponen los colgajos, en qué tiempo, qué medicamentos se les debe poner, en qué tiempo se le pone el corticoide para evitar todo eso. Eso ya lo van a ver en cirugía. Ok, doctora, gracias. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces nos estaríamos viendo el día domingo, ¿no? Hemos quedado con Arno para el domingo. Ahora pónganse de acuerdo entre ustedes para ver qué día se va a hacer las clases, porque tengo entendido que también tienen seminarios, tienen otros cursos, ¿verdad? Sí, doctora, sí, también tenemos cursos. Pero domingo a las 5 nos quedó, ¿no? A las 17. Sí, ajá, a esa hora hemos quedado. Ya cualquier cosa ya me estoy comunicando con Arnold. A él también le voy a mandar el PPT de lo que sea trabajado para que ustedes lo puedan tener. Gracias, doctora. Muchas Ya, gracias, chicos, doctora. nos vemos, cuídense. Doctora. Ya, Arnold, gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, cuídense, bendiciones a todos.